Hola, yo soy Juanma Escamilla, soy el técnico de prevención del servicio de prevención del CSIC aquí en la Comunidad Valenciana. Soy biólogo y tecnólogo de alimentos y bueno, llevo desde 4 años trabajando en este servicio y yo creo que ya es mucha gente la que me conocéis por la relación que tengo con los centros. La prevención de riesgos en el CSIC está organizada en 6 servicios de prevención territoriales. Nosotros pertenecemos al ámbito de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia y nuestro trabajo consiste básicamente en dar asesoramiento a los centros, a toda la organización preventiva que forma la gestión de prevención del CSIC, desde las direcciones hasta todo el personal que nos consultan. Y nuestro trabajo es básicamente de servicio, ofrecer un servicio a los centros y a todo el personal en todo lo relacionado con la prevención de riesgos, desde la realización de evaluaciones de riesgo, a formación, a asistencia en informes, en la elaboración de informes, en coordinación de actividades empresariales relacionadas con prevención de riesgos y bueno, toda una serie de funciones que están establecidas a nivel normativo y que prácticamente no nos podemos salir de ellas. Luego también tenemos otra parte en la que los técnicos de los servicios colaboramos con el área de prevención en Madrid y bueno, participamos y coordinamos distintos grupos de trabajo elaborando documentación tipo directrices para facilitar la gestión también de toda la prevención en los centros y vamos, esa es básicamente nuestra formación. También no tenemos que olvidar que somos servicios de prevención del CSIC, que es el organismo de referencia en investigación a nivel nacional. Entonces, como servicios de prevención de este organismo, también nos consultan a nivel externo de otros organismos y participamos también en grupos de trabajo, por ejemplo, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y bueno, al final es un poco funciones tanto a nivel de prevención pura y dura como de colaboración y asesoramiento externo también. Llevo ya en el CSIC desde el 2002, son ya casi 20 años. Primero una etapa predoctoral que inicié en el Instituto de Biomedicina de Valencia, en el IBV, y allí permanecí hasta el 2017 en un par de grupos de investigación, pues haciendo proyectos y luego ya cuando saqué la plaza, que también fue casi nada más entrar, a los pocos años de entrar, pues en la plaza como técnico pues me ofrecieron ser supervisor de la instalación radiactiva. Entonces ya parece que con eso, con ese papel que tomé en el instituto, pues ya un poco me fui introduciendo en lo que es la prevención, aunque no es un perfil propiamente de prevención, pero fue un poco la introducción. Y luego ya pues me iban dando todo lo que estaba relacionado con los peligros. Pues me daban gestión de residuos, pues me iban dando esas funciones, colaboración en la elaboración del plan de emergencias del instituto, o sea que poco a poco me fueron cargando, además de las tareas que hacía de investigación, pues mi tiempo era básicamente todo en proyectos, un 90%, y el resto cosas relacionadas con prevención. Y fue así también un poco como fui tomando contacto con los técnicos, con Sol Durá, que es la jefa del servicio de prevención. Fui conociendo, fui cada vez tomando más conciencia de todo lo que es la prevención de riesgos. Al final decidí formarme y hacer el máster en prevención sin ninguna intención de acabar en un servicio de prevención, simplemente pues porque ya que estaba desarrollando ese tipo de tareas pues me gustaba estar bien formado para poder desarrollarlas bien. Y bueno, todo fueron casualidades. Se jubiló el anterior técnico, Enrique, que estaba antes de mí, y Sol me conocía y me ofreció la oportunidad de venir a formar parte del servicio. También ya llevaba muchos años en el IBV y tenemos un problema, sobre todo en las escalas técnicas del CSIC, que es la
ausencia de una carrera técnica. Entonces, la única forma de progresar y de mejorar y de tener una carrera técnica muchas veces es salirte de donde estás e irte a otro sitio. Entonces, esto fue una oportunidad, mejoraba mis condiciones laborales y bueno, era un tema que me interesaba bastante y que me animé a hacerlo. Y luego también cuando haces un cambio de este tipo, porque es un cambio muy importante, pues siempre está la posibilidad de volver cuando no te convence. Pues yo sí me fui, pero siempre con la puerta abierta de poder volver al laboratorio. De momento llevo aquí 4 años, estoy muy a gusto. Muchos compañeros me decían que me iba a aburrir, qué locura eso de irme a prevención de riesgos, pero no he tenido en absoluto ni un segundo de aburrimiento y yo creo que de momento tengo prevención para mucho tiempo. Bueno, como os podéis imaginar, la pandemia a nosotros nos ha afectado de lleno. Como servicio de prevención, pues es parte de nuestra función, es el atender a situaciones de riesgo y esta era una situación clara de riesgo. Luego, con el añadido de que somos un servicio de prevención que, como ocurre con el resto de servicios de prevención, pues estamos al límite en cuanto a recursos. En este servicio en concreto de Valencia somos 2 personas que ofrecemos y damos servicio a 13 centros de investigación en el que se aglutinan ahora, a fecha de esta última semana, creo que estábamos ya sobre 1.450 personas. Y claro, cuando estás ya al límite, tan al límite como estamos nosotros, con muy pocos recursos y con un extra de pandemia que suponía algo totalmente novedoso y con una incertidumbre tremenda, no teníamos tampoco información de qué procedimiento seguir y todo el mundo consultándote porque acudían a nosotros al final a consultarnos y teníamos que dar respuestas rápidas muchas veces sin disponer de toda la información. Entonces, desde el minuto cero, pues supuso un esfuerzo tremendo. Los primeros meses de pandemia, aparte de ofrecer también servicio y dar respuesta a todas las preguntas que nos hacían desde los centros, que eran muchísimas, pues tuvimos también que elaborar directrices y procedimientos a nivel de área. Entonces, bueno, pues tanto Sol como jefe de servicio como yo, pues los fines de semana no existían, combinado con la situación, la conciliación familiar, yo creo que todos vivimos ese momento de combinar trabajo con niños, con una situación de pandemia que vivimos y bueno, fue todo muy intenso durante los primeros meses, pero es que esto pues no se ha acabado todavía. Llevamos ya prácticamente año y medio, vamos ya de camino a los 2 años y muchas veces tenemos la impresión de que en este año y medio hemos avanzado mucho, pero sigue habiendo situaciones novedosas en cuanto a pandemia continuamente, porque las condiciones cambian. La situación ahora, por ejemplo, la primera fase era no teníamos información, una segunda fase con todas las olas que fueron apareciendo, una tercera fase, quizás esta en la que estamos ahora, situación nueva, la gente con vacunación, pero con la incertidumbre también de si esta vacuna está teniendo un claro efecto positivo, claro, pero lo que es el tratamiento de los casos, todavía hay muchas dudas en cómo hacer este seguimiento y este tratamiento de los casos. Y bueno, pues un poco aprendiendo mucho de la situación y dando salida y ofreciendo ayuda a los centros en lo que podemos y lo mejor que podemos o que sabemos. A nivel de prevención, no solo en los centros de CSIC de la Comunidad Valenciana, el mayor problema que tenemos es la integración. Hay integración de la prevención en la estructura de cualquier empresa y en particular en el CSIC es el punto clave y que en los años, en
En los 20 años que llevan los servicios de prevención funcionando, pues ha sido muy complicado el integrar la prevención en la empresa. Pero, ¿qué es la integración? La gente piensa que el sistema de prevención en el CSIC o en cualquier empresa es el servicio de prevención, pero eso no es así. Integración supone que toda la estructura organizativa del CSIC tiene un papel dentro de la prevención, desde la presidencia a las direcciones de los centros, a los IPs, a mandos intermedios y hasta el personal, todo el personal del CSIC tiene un papel y cada uno tiene unas responsabilidades, tenemos unas obligaciones y eso es lo que falla. Pensamos que la responsabilidad es de los servicios de prevención, pero eso no es así. Hay que tener en cuenta que nosotros somos un servicio de prevención y los problemas nos llegan cuando ya tenemos las consecuencias de esos problemas. Nosotros deberíamos de prevenir, deberíamos de estar ejerciendo tareas de prevención cuando al final lo que estamos es apagando fuegos y dando solución a cosas que nos llegan ya demasiado tarde. Entonces, esta dinámica de apagar fuegos supone que nuestro día a día pues, sea bastante complicado, que nosotros como servicios de prevención a nivel normativo tenemos que tener una planificación anual, estamos totalmente fiscalizados en ese sentido, tenemos nuestra planificación anual, tenemos nuestra memoria anual. Entonces, cumplir con esta planificación pues muchas veces es muy complicado porque nos están llegando temas nuevos prácticamente a diario, que es esto lo que os he comentado que llamamos el apagar fuegos. Entonces, bueno, siempre nos tenemos que planificar estas situaciones diarias que nos aparecen y muchas veces pues, nos resulta muy complicado finalizar el año cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado. Aparte de la rutina diaria, que no es una rutina realmente, pero bueno, el trabajo que supone como servicio de prevención propiamente dicho, pues por suerte, ya lo he dicho antes, como estamos dentro de la estructura del CSIC, pues nos solicitan participación en grupos de trabajo, tanto del área como externos. Entonces eso desde un principio para mí supuso una gran motivación, porque sigo participando en grupos, por ejemplo, de evaluación de riesgo biológico, una elaboración de metodología para evaluar el riesgo biológico con el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que es el organismo de referencia en cuanto a prevención a nivel nacional. Entonces, claro, una vez entras a formar parte de este grupo de trabajo, yo personalmente como biólogo parece que mantienes el contacto con el laboratorio de alguna forma, con un poco la anterior etapa que tenía en investigación, porque al final es desarrollo lo que estás haciendo. Entonces, en este grupo de trabajo, pues para mí ha sido una gran motivación. Otro de los proyectos en los que he podido participar prácticamente desde mi entrada y sobre todo con el apoyo de Sol, que me dio cancha libre para poder trabajar en ello, fue el desarrollo de aplicaciones informáticas para facilitar la gestión de toda la prevención. Entonces, por suerte, pues este desarrollo también junto con un garantía que tuvimos que era un crack, que era Xavi, que le gustaba también mucho todo esto y pudimos desarrollar varias aplicaciones, primero a nivel del ámbito de nuestro ámbito territorial de Valencia, pero que por suerte pues, se ha podido exportar también a todos los servicios del CSIC. Y luego ya en tercer lugar, yo creo que el proyecto que más me ha mantenido también activo ha sido el de la formación online, el montar la plataforma de formación online, que comenzó también, por suerte, Sol cuando entré pues también estaba muy motivada, llevaba ya mucho tiempo ella queriendo poner en marcha todo lo que era una formación online, que el CSIC ni en prevención ni en otros ámbitos, ni en ningún otro departamento carecía de esta plataforma online.
Y bueno, pues hicimos una prueba piloto aquí a nivel de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Lanzamos nuestra propia plataforma, esto se presentó a Madrid y tuvimos rápidamente el apoyo tanto del área como de Secretaría General Adjunta, y lo que inicialmente iba a ser una plataforma para prevención pues se ha convertido en una plataforma que es para todo el CSIC, para cualquier departamento que quiera usarla, y bueno, hemos estado ahí nosotros un poco al frente y coordinando todo lo que es la implantación de esto. Yo creo que es algo que podemos estar muy satisfechos desde el servicio, porque es algo totalmente transversal a la prevención y bueno, siempre el que otros departamentos puedan sacarle partido, pues también es un poco de satisfacción.